Seguimos analizando el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Y allí nos encontramos con una gran sorpresa, un Jesús indignado. El Jesús compasivo no tiene en este momento compasión, se indigna. Acompañado de sus discípulos, Jesús sube por primera vez a Jerusalén para celebrar las fiestas de Pascua. Al llegar al templo se encuentra con un espectáculo inesperado. Vendedores de bueyes, ovejas y palomas ofreciendo a los peregrinos los animales que necesitan para sus sacrificios en honor a Dios. Cambistas instalando en sus mesas, traficando con el cambio de monedas paganas por la única moneda oficial aceptada por los sacerdotes del templo. Este relato de los mercaderes del templo se encuentra en los 4 evangelios, lo cual es una señal de un hecho histórico que llama poderosamente la atención. Jesús se llenó de indignación. El evangelista Juan descubre su reacción de manera muy gráfica y llamativa. Con látigo en mano, saca del recinto sagrado a los animales, vuelca las mesas de los cambistas, echando por tierra sus monedas y grita: «No conviertan la casa de mi Padre en un mercado». Jesús se siente como un extraño en aquel lugar. Lo que ve en sus ojos nada tiene que ver con el verdadero culto a su Padre. La religión del templo se ha convertido en un negocio donde los sacerdotes buscan buenos ingresos y donde los peregrinos tratan de comprar a Dios con sus ofrendas. Jesús se recuerda seguramente unas palabras del profeta Oseas, que repetirá más de una vez a lo largo de su vida. Así dice: «Yo quiero amor y no sacrificios». Aquel templo no es la casa de un Dios Padre en la que todos se sientan como hermanos y hermanas. Jesús no ve allí esa familia de Dios que quiere ir formando con sus enseñanzas. Aquello no es sino un mercado donde los sacerdotes buscan su negocio. No pensemos que Jesús está condenando a una religión primitiva. Su crítica es mucho más profunda. Dios no puede ser el portador y encubridor de una religión tejida de intereses y egoísmos oprimiendo al pueblo. Dios es un Padre al que solo se da culto, creando una comunidad más humana, solidaria y fraternal. Estamos convirtiendo el mundo en un gran mercado donde todo se compra y se vende, donde se prostituye lo más sagrado de la creación, las personas, hombres, mujeres y niños, y corremos el peligro de vivir incluso la relación con Dios de manera comercial. Te doy para que me des. Todos los evangelios se hacen eco de este gesto de Jesús. Atacar el templo era atacar el corazón del pueblo judío, el centro de la vida religiosa, social y política. El templo era intocable, sagrado. Allí habitaba el Dios de Israel. Para Jesús, sin embargo, era el gran obstáculo para aceptar el reino de Dios como él lo entendía y proclamaba. Su gesto ponía en cuestión el sistema religioso sustentado desde ese lugar santo. Aquello era un mercado, no la casa de Dios su Padre. Mientras en el templo se acumulan riquezas, en los pueblos crecía la miseria de sus hijos.
El Dios de Jesús no puede legitimar esa religión. Con la llegada del reino de Dios, los pobres no deben ser explotados. La actuación de Jesús nos interroga claramente. ¿Qué religión es la nuestra? ¿Crece en nosotros nuestra compasión por los que sufren o seguimos viviendo tranquilos en nuestro bienestar? Si se parece a lo que ocurría en aquel templo judío, Jesús no bendice. Estamos lejos de ser y de sentirnos cristianos. El proyecto de Jesús no es la religión, sino la buena noticia de la familia de Dios, de una vida fraternal y solidaria. Jesús, cuando entra en el templo de Jerusalén, no encuentra gente que busca a Dios, sino comercio religioso. Su actuación violenta no es sino la reacción del profeta que encuentra con la religión convertida en un mercado, en un negocio que explota a los más débiles. Ese templo, llamado a ser el lugar del encuentro con Dios, se ha convertido en lugar de engaño y abusos, donde reina el afán de dinero y el comercio interesado. Si conocemos a Jesús, no nos puede extrañar su enojo, su indignación. Allí no hay sitio para Dios ni para sus hijos.